Bienvenidos. Esta es la Iglesia Jesús es Rey, en donde hay un lugar para ti. Nuestra visión: evangelizar, consolidar, discipular, enviar. Asiste a nuestras reuniones, domingos 10 de la mañana y 6:30 de la tarde. Iglesia Jesús es Rey. Dios te bendiga. Nuevamente te doy la bienvenida. Soy el pastor Daniel Figueroa de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Nuestro teléfono es 305-867-7679. Hoy vamos a aprender un poco en cómo confiar en el Señor, porque necesitamos confiar en Él para que podamos salir hacia adelante en victoria. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia y abras y búscate el Salmo capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 8. Quiero llevarte a aprender, acercarte y descansar en el Señor en esta tarde, ¿verdad? La palabra dice en el Salmo 3 de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, en el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú hiriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué bueno es poder entender que cuando tenemos problemas no estamos solos, si estamos en Cristo. Cuando los problemas vienen sobre nosotros, muchas veces también, cuando todo esto se acerca, cuando tenemos imposibilidades o muchas dificultades, yo creo y he visto que aún los más cercanos a nosotros se levantan como en una asignación de parte del enemigo. ¿Para qué? Quebrantar nuestra fe o destruirla o alejarnos de Dios. Y es ahí donde tú y yo tenemos que acercarnos a Dios y afirmarnos en lo que Él habló a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Sabe? El enemigo tiene una meta y es para destruir. La palabra lo dice, que Él vino a matar, a robar y a destruir, mas Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Sabe? Él viene a quitarte y a robarte la fe que tú has depositado en el Señor. Porque Él sabe que cuando desistimos de tener esa fe en el Señor, nos estamos alejando de Dios. Y no encontrará, ¿cómo puedo decirlo? Él no encontrará una defensa que nosotros podamos levantar que Él no pueda quebrantar si nuestra fe no está en el Señor. Estamos vencidos. Nuestra tarea en el Señor es ganar almas para Cristo. Y nuestra mejor forma de predicar es a través de nuestro propio ejemplo. ¿Y cómo es que tú vas a llevar un mensaje de victoria, de aliento, de esperanza, si tú vives en derrota? Si tú vives no teniendo la confianza y la esperanza que debemos tener
los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. ¿Sabe? Quizás lo hemos repetido y hemos dicho muchas veces, pero una sola vez más el Señor nos exhorta a mostrar al mundo que a pesar de nuestras luchas, a pesar que aún desde los más cercanos de nuestra familia, son los que se levantan muchas veces el enemigo para destruir en lo que creemos y apartarnos del camino del Señor, nosotros en Él podemos confiar. Y es por esto que hemos aprendido a buscar a Dios en los momentos de mayores problemas. Cuando tú más tengas necesidad, acércate a Dios y verá que vas a aprender que Él es real. Pero también tenemos que aprender que alabarle cuando las cosas están difíciles es bueno también, porque nos lleva a confiar. Cuando el diablo diga que él tiene todo el poder, comienza a cantar un corito que dice: hay poder en la sangre de Jesús. No hay más poder mayor que ese. ¿Por qué? Ese es el poder singular de aquel que le dieron el poder sobre todo nombre. Ese es el poder de nuestro Dios. Cuando hemos aprendido a confiar en el Señor, también hemos aprendido en que Él nos librará de todas nuestras luchas o problemas, sabiendo que todo cuanto pueda sucedernos en la vida, Él está con nosotros. Y aunque no comprendamos lo que está pasando o por qué pasamos por esos momentos difíciles o la persecución que hay sobre nuestra vida, el mismo Señor lo tornará para nuestro bien. Ante las adversidades también hemos aprendido que debemos acercarnos más y más al Señor para que nos reconforte en lugar de alejarnos de Él, menospreciando su presencia, su palabra, su amor, su bondad, su misericordia. ¿Sabe qué quiere Dios? Él quiere ubicarnos en el momento de la escritura de este Salmo, para obtener la clave del mensaje que el mismo Señor quiere entregarnos en este día. David conocía que enfrentaba un gran problema, pero no se alejó. Al contrario, comenzó a declarar que su Señor era quien, Jehová de los ejércitos. Se había levantado contra él el enemigo de su alma y quería destruirlo, y lo que más le dolía es que su hijo Absalón era quien lideraba el ejército que deseaba la muerte del rey David. David decía que muchas veces como cristianos nosotros decimos, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación de Dios. Mire, Dios nos ama a todos y dio su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todos llegáramos al arrepentimiento y fuéramos salvos. Amén. ¿Cuántas veces son nuestros hijos y nuestros parientes cercanos los que nos generan dudas? ¿Vas a seguir yendo a la iglesia? Esa gente lo que quieren es tu dinerito. La gente no te da nada. Que están orando por ti. Eso dicen. ¿Sabe Dios si no lo están haciendo nada? Y trae duda a ti porque tú sigues afligido. Tú sigues dudando. Tú sigues en dolor. Tú sigues en escasez. No le creas al enemigo. Créele a Dios. El mismo Dios te dice en su palabra que en este mundo vas a tener aflicción, pero tienes que confiar, pero confía. Yo he vencido al mundo. Dios quiere darte las estrategias. Dios quiere darte el poder, la sabiduría
para que tú salgas hacia adelante, para que tú seas más que victorioso, más que vencedor. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nos desanima la misma familia, lo más cercano. Los que están cerca de ti son los que te quitan y te roban la bendición. Y el mismo Señor habla a través de este pasaje de la palabra que el mismo hijo de David, Absalón, era el que dirigía el ejército que deseaba la muerte del rey. Y por eso él repite en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. ¡Wow! Cuando tus hijos, tus parientes o tus amigos cerca te digan, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras tanto? ¿Por qué lees la Biblia? Si eso es tan viejo que eso no tiene nada para el día de hoy. Tenemos que tener cuidado, porque el problema no viene de ellos, viene de nosotros, que dejamos de ir a la iglesia, que dejamos de orar, que dejamos de hablar con Dios, dejamos de creerle y dudamos. Y Él no quiere que tú dudes, Dios quiere que tú confíes en Él, para que tú veas la gloria de Él. ¿Cuántas veces son estos más cercanos los que nos dicen que es en vano seguir al Señor? O de darle a Dios lo que es de Dios, porque ellos no creen que nada es de Dios. Y a pesar de que también ellos han recibido bendiciones a través de nuestra perseverancia en el camino del Señor. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Sí, en respuesta a nuestras oraciones. Yo he visto milagros en nuestra familia, pero son las oraciones de aquellos que están en el camino, que han perseverado creyendo, y Dios ha levantado enfermos, Dios ha levantado a aquellos que no han podido tener de alguna manera los recursos o los remedios para recibir salud o beneficios. Y la mano de Dios se ha movido y ha cambiado todo. Porque Dios contestando oraciones. ¿Sabe? David contaba con la mayor estima de todos quienes estaban con él. Estima que se había ganado con su buen corazón y su bondad. Pero ahora, a pesar de todo lo que les había dado, se levantaban en su contra. Le perseguían. Y para la situación que fuese más extrema, su propio hijo encabezaba la rebelión. Cuando el enemigo usa aquellos que más cerca están de nosotros, es porque estos conocen perfectamente todo cuanto hacemos. Al pastor lo puede engañar, al vecino lo puede engañar, pero aquellos que viven contigo, ellos saben como dicen, de qué pata cojea. Conocen cómo somos en la intimidad de nuestro hogar. Y por lo tanto no podemos aparentar frente a ellos como podríamos hacerlo ante nuestros hermanos de la congregación o ante nuestros pastores. O sea, en una ocasión yo estaba dando una consejería y la familia, el varón y la esposa estaban hablando conmigo, y la hija se quedaba con los ojos abiertos, maravillada. Y yo le decía, ¿y por qué los mira así? Y cuando le tocó a ella hablar, le dice, pastor, yo tengo que darle gracias a Dios porque yo nunca he visto a mis padres hablar tanto y sin malas palabras. Porque cuando a mí me hablan o se hablan uno el otro, es usando malas palabras. Yo dije, wow, qué ejemplo tan desnudo delante de ella, porque ella convive con ellos. Y eso es lo que hace el enemigo. Él quiere usar los que están más cerca a ti. ¿Para qué? Para dejarte en vergüenza. Para que tú no puedas decir, no es cierto, no.
para dejarte en vergüenza porque tú sabes que es cierto. Los cristianos muchas veces se olvidan que el Señor, como nuestra familia más íntima, conoce todo de nosotros y también pretendemos engañarle a Él también. Mira, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 17. Porque mucho olvidamos lo que Dios dice en su palabra. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Muchos son los que creen que lo que han conseguido lo han hecho por sus mismas posibilidades. No es que Dios intervino, no es que Dios le dio la bendición, no es que Dios abrió la puerta. Esos son los que no son fieles a Dios, porque se sienten posibilitados. En otras palabras, son soberbios y se jactan de sus propios medios, de su posibilidad de hablar elocuentemente, de poder trabajar con tantos estudios, diplomas, tienen PhD, PPD y todos los Pedros. Pero realmente ¿es que nosotros somos o es que Dios en nosotros es el grande? ¿Sabe? Estos son los que le da lo mismo estar en la iglesia que no estar. Ir a la congregación, no, le da lo mismo. Hoy me quedo, hace mucho sol, quiero ir a la playa, quiero disfrutar de la piscina, quiero ir a pasear. ¿Por qué? Hoy es mi día libre. Le da lo mismo leer la palabra y orar que no hacerlo. Esos son los que tú escuchas en esos lugares públicos donde dicen en las oraciones que hacen por los alimentos: Dios, Señor, bendice esta también como ayer. Hello. Le da lo mismo trabajar para la obra de Dios y dar lo que Dios les es de Dios, como no hacerlo. Son los que le roban a Dios. Son los que no quieren identificarse con ningún ministerio porque creen que son mejores. Creen que no necesitan de lo que Dios puede hacer con ellos. No quieren servirle a Dios. Su corazón no está en la obra. No hay pasión por las almas en su corazón. No quieren. Creen que los buenos momentos y los logros de la vida estarán aunque no cumplan con el Señor. ¡Wow! Pero mira lo que dice la palabra nuevamente: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Entonces, al final terminará perdiéndolo todo, porque han perdido lo más importante: el temor a Dios, el amor hacia Dios. No tienen su confianza en Dios, tienen su confianza en sus posibilidades, en lo que ellos conocen, en lo que ellos pueden hacer, en los títulos que tienen, en el dinero que tienen, en el trabajo que tienen. Ay, ay, ay. Mira lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estos son los que abandonan a Dios pensando que ellos todo lo pueden.
En el caso de David, no solo que le perseguían para matarle, sino que trataban de hacerlo creer que Dios también le había abandonado. Y eso es lo que hacen los que están con asignaciones de parte del enemigo contra nosotros, que vienen a ¿qué? A sacarte la alfombra debajo de tus pies, a decirte que no hay un Dios en los cielos, que tú estás ¿qué? Tú estás predicando algo en vano. Que tu fe no está puesto en nadie, que allá arriba lo que hay son estrellas y planetas. Pero si tú eres de Dios, tú conoces que Dios no está tan arriba, sino está dentro de tu corazón. Y no importa lo que ellos digan, tú no lo vas a abandonar, porque Él no te ha abandonado a ti. ¿Ah? ¿Sabes? El enemigo también emplea esta misma astucia con nosotros, los pastores, los feligreses, para que perdamos la confianza en el Señor. Lo hace con los que no han conocido y quedan desamparados, quedan desanimados, quedan perdidos, quedan sin esperanza. ¿Por qué? Ellos nunca han tenido una esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, que a pesar que todo lo que está pasando, el Señor está conmigo y me ayudará. Es así que cuando las dificultades son mayores, vienen aquellos que se dicen ser sabios y familia o amigos, para que en definitiva son como los amigos de Job, que vinieron a cuestionar. ¿Tú no será que hiciste algo malo y has pecado y ahora no quieres confesarlo y esto te vino arriba? Porque mira, esto no ha sido fácil. Tú has perdido tú has perdido tus 10 hijos, tú has perdido todo, te quedaste en la calle. Tú le estabas robando a Dios. Tú blasfemaste contra Dios. Tú no tienes Dios. No hay salvación para ti. No hay perdón de Dios para ti. Hasta donde yo recuerdo, cuando un amigo se acerca a uno que está en tribulación, es para darle ánimo, para darle esperanza, para decirle que a pesar de que todo lo que está pasando, él puede confiar en Dios, que Dios está en control, que Dios le va a ayudar, que Dios lo va a levantar. ¿Ah? ¿Sabe? Personas que más que ayudas traen destrucciones, y lo hacen con sus palabras, sus consejos. ¿Por qué? Porque ellos están sacando conclusiones de la situación que está esa persona atravesando. Y entonces, ¿qué hacen? Apartan a esa persona de Dios. ¿Cómo? Apartan para que ellos puedan ver que de nada vale que ellos tengan confianza en Dios, porque Dios no está respondiendo. ¿De qué te vale ir a la iglesia si Dios no está allá? Ponte a pensar. Porque muchos te han pasado. No, yo me voy porque yo tengo que seguir a mi esposo. Si tu esposo no está en Cristo y no se arrepiente, va para el infierno. Es bíblico. Yo no quiero atormentar a nadie, ni quiero condenar a nadie, pero es bíblico. Todos aquellos que no son de Dios son del diablo. Y todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador irán a una eterna condenación. Entonces, ¿cómo vas a seguir un hombre cuando Dios te llama a seguirlo a Él? Yo estoy seguro que si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti y va a salvar a tu esposo. O viceversa. Quizás ella es la que le sirve y él no. Perdón, él es el que le sirve y ella no. Porque cuando tú dejas de confiar en Dios, el mundo se cae sobre tus hombros. Y el mundo pesa demasiado para ti, pero para Dios no. Hello. ¿Qué pasa cuando perdemos la confianza en lo que quien Dios es y en lo que Dios está haciendo por nosotros? Nos olvidamos lo que hemos recibido de Él. ¿Ah?
E incluso dejamos de pensar que tenemos vida porque Él nos la dio. ¿Sabe? En medio de esa desconfianza, lo que sucede es que se olvidan para que los verdaderos hijos de Dios duden y comienzan a traerle ¿qué? Duda. Y mientras el enemigo te traiga duda, te pone a pensar. Nunca has pensado tanto en la palabra de Dios para escudriñarla y estás pensando en lo que el enemigo dice. Mire, dígale a ese fulano que se calle la boca porque tú oyes la voz de Dios solamente y no la de él. Él no tiene parte ni suerte contigo si tú conoces al Señor de los cielos. Pero si no lo conoces, ese es el Dios de este mundo. Es el que vino a robarte la bendición, a matarte, a destruirte. Por eso Dios trae esta palabra para que tú puedas conocer que en Él tú puedes confiar. El mismo salmista en el capítulo 46 de los Salmos, el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si lo pones a Él en primer lugar, si Él es nuestro primero amor. David sabía que quizás no estaba bien delante de Dios y conocía que había pecado contra Dios Urías y su casa y sabía lo que Dios había dicho, la amenaza de Dios. Mire, vamos a 2 Samuel capítulo 12 versículo 11, dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Dios habló fuerte contra David por lo que él hizo. Y él sabía, David conocía que cuando Dios hablaba, abría su boca, sucedían cosas. Y estaba, ¿qué? Atormentado porque él no quería que esto pasara. Pero por eso no perdió la confianza en Dios, ni se alejó de Dios. Por el contrario, si vamos al versículo 4, se ven que se acerca aún más, donde dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. La gente se alejan de Dios porque han cometido un pecado. Y es cuando más tú tienes que acercarte a Dios. Es cuando más tú necesitas a Dios. ¿Para qué? Para que Dios traiga perdón a tu vida. ¿Cómo lo hace? Que Él comienza a obrar en ti, a bregar contigo, a hablarte, a revelarte, a iluminarte de lo que tú has hecho, a mostrarte tu condición. Yo estoy seguro que eso fue lo que pasó con David. Él sabía que estaba mal, él sabía que no estaba bien ante Dios. Pero él no se alejó porque él sabía que su salvación estaba en el Dios de los cielos. Pero como David, en los malos momentos es cuando más dependemos y más debemos acercarnos al Señor. ¿Para qué, pastor? Para poner nuestra confianza en Él, para levantar un clamor a Él, para que nuestra esperanza sea en Él. Por eso el enemigo le dijo que para él no había salvación en Dios. Esos son los amigos, esos son los malos consejos que nos dan gente que no tienen temor de Dios. Los hijos de Dios saben que sí hay esperanza y sí hay salvación. Por eso nosotros clamamos y hemos puesto nuestra confianza en Él. El mismo versículo 3 dice: Jehová, eres escudo alrededor de mí. A pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que yo he hecho, tú no me abandonas, tú estás conmigo. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él me da esperanza. Él me muestra su amor. Sabe que los hijos de Dios que verdaderamente confían en Él saben que Él puede levantar su cabeza porque Él conoce todo lo que hay en tu corazón.
Es más, lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, sabemos a los que aman a Dios. ¿Vieron la diferencia? Sabemos a los que aman a Dios. David amaba a Dios a pesar de su falta, a pesar de su pecado, amaba a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. A los que viven en el Espíritu y no en la carne. Ninguno de nosotros somos perfectos. Dios es el único perfecto. Y en nuestra imperfección nos podemos acercar a Dios para que Dios nos perdone. Porque Él conoce nuestro corazón. Si Él sabe que tú vienes como que para tapar las cosas que no se sepan, con esa actitud de corazón, Dios va a bregar con el corazón. Hello. Sabemos también reconocer que Dios es quien hace o permite todas las cosas para nuestro bien. ¿Como pastor? Sí. Él es el que permite. Si Dios te ha aconsejado, si Dios te ha llevado a donde tú estás, es porque Él quiere fluir y Él quiere vivir a través de ti. Pero si tú quieres y deseas las cosas de este mundo, tu corazón que se aleja de Dios y comienza a ver las cosas de una manera diferente. Ya no mira las cosas con la perspectiva de Dios, sino las mira con la perspectiva tuya. Y ves las cosas diferentes. Entonces te atrae lo que no conviene. ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo pasó todo esto? Él debía estar en guerra con su ejército. ¿Y qué hizo? Se quedó y estaba aburrido y se puso a mirar por el balcón y vio una mujer que se bañaba. Hello. Sus ojitos brincaron y mira, comenzaron a mirar cosas que no debía estar mirando porque él tenía esposas. Y le agradó lo que vio. ¿Y qué hizo? Fue y lo tomó. ¿Qué falta pasó en la vida de David? Que él puso sus ojos en otras cosas y no en las cosas que Dios tenía para él. Cuando tú y yo miramos lo que no nos conviene, tú estás pensando que sí puedes tenerlo. Y Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Dios te va a dejar que tú escojas. Y como tú escoges, así sucederá. La palabra dice que no tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Mira lo que Dios permite que tú mires, lo que le agrada a Él. Piensa en las cosas que traen gloria a Dios y no en las cosas que destruyen tu relación con Dios. David había cometido ese pecado. David sabía que la mano de Dios estaba sobre él y sobre su casa. David sabía que era falta de él y Dios vino contra él. Y si ustedes han leído la historia de David, ven que no solamente su hijo es muerto, sino su hija también es violada y su otro hijo también es muerto. La mano de Dios contra su casa, contra él. Porque muchas veces comenzamos a hacer de acuerdo como mejor nos parece. Y cuando mejor nos parece, estamos mal. Porque yo quiero que la perfecta voluntad de Dios se haga siempre en mi vida, para que la gloria sea de Él y no mía. Amén. Entonces sabemos que Dios es quien hace o permite. Eso tenemos que tener cuidado. Dios no va a violar tu voluntad. Si tú deseas alejarte, Dios te redarguye. Dios te habla. Pero tú tienes que escoger. No debemos perder nuestro gozo en Cristo por lo que estamos pasando. Tenemos que mantenernos siempre en nuestro corazón. ¿A quién? Al Dios de los cielos, a nuestro Señor. ¿Cómo lo hacemos? Con alabanza en nuestros labios.
para alegrarnos y descansar en Él. El versículo 5 dice, y me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Él descansaba, dormía como un niño que le dieron pecho, porque Jehová estaba con él, sustentándole, guardándole. Hello, esa confianza tenía David en el Señor, que él podía dormir tranquilo. Y mira lo que dice el versículo 6, porque no habrá ya temor en nosotros. Dice, versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Descansaba. Aunque se levantaran mucho más Goliat, él estaba descansando en el Señor, a pesar de que había ofendido a Dios con su pecado. Y muchas veces no lo entendemos y muchas veces creemos que Dios nos habla bobería. Mire, Dios nos habla bobería. Dios habla la verdad. Y la verdad siempre o nos ofende o nos aleja o la creemos y nos acercamos. O somos verdaderos hijos de Dios o estamos jugando a la iglesia. Jugando a la iglesia es que tú vas cuando quieras, tú haces lo que tú quieras, cuando te dejan, si no te enojas y te vas con la trompa. Y das cuando quieres y no participas en nada porque no te gusta como el hermano o la hermana son. Mire, yo he aprendido que un diamante es cortado con otro diamante. Cuando alguien te caiga mal en la iglesia, es porque Dios quiere bregar contigo. Y además que tú tienes cosas que tú tienes que ver que no las has visto. Entonces a esa persona tú tienes que ir cada vez que la veas y decirle, Dios te bendiga. Dios te dé siempre cobertura y gracia, porque tú eres una hija o un hijo de Dios. Y será para mí un placer poder orar por ti. Será para mí un gozo acercarme al trono de gracia para declarar la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Y qué haces con eso, pastor? Le estás pisando la cabeza al diablo. Le estás diciendo al diablo que tú no le crees ninguna de sus mentiras. David le dijo, no le creo a ninguno de ellos. Aunque mi hijo sea el primero que esté contra mí, yo sé que Dios está conmigo. Yo sí le he faltado, conozco y reconozco mi condición ante Dios, pero con eso no he perdido la confianza que Dios puede estar conmigo. Dios puede cambiarme. Dios puede salvarme. Porque cuando Él me salvó, estando en los pastos, guardando las ovejas de mi padre, cuando vino el león y el oso, Él me dio la fuerza, el conocimiento para matarlo. Cuando Goliat se levantó contra el pueblo de Israel, cuando yo fui en el nombre de Jehová de los ejércitos y corrí y maté a ese incircunciso, porque era la voluntad de Dios. Dios está conmigo, yo lo creo, yo le amo, yo alabo al Dios de la gloria a pesar de mi condición, porque sé que solo en Él hay salvación y descanso. Porque lo dice en el versículo 8, la salvación es de Jehová, no es del hombre. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué bendición es saber que Dios, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos de los cielos, es mi Dios. Qué rico es poder descansar en Él. En paz me acostaré, en paz me levantaré, porque Él guarda de mí. Así dijo David, me tiré a roncar, me tiré ahí a dormir, descansé, porque Dios me sustentaba, Dios estaba conmigo, había levantado un vallado de protección sobre mi vida para que yo descansara. Ni aun pensamientos perversos, ni aun pensamientos que extrayeran, Señor, temor sobre mi vida o duda sobre mi vida. No, yo descansé porque Dios me hizo descansar.
cuando cae su bendición sobre tu vida, wow, a pesar de las circunstancias, tú descansas. A pesar de la escasez, tú descansas. Porque no hay un hijo de él desamparado, ni hijo de él que mendiga el pan. Porque Dios es el que hace provisión, porque Él es tu provisión. Di conmigo, Dios es mi provisión. Cuando tú declaras eso es que tú estás diciendo, a pesar de todo lo que está pasando en mi vida, el único que puede traer salvación a mi vida y descanso y confianza y esperanza a mi vida es el Dios que yo le sirvo, el Dios de los ejércitos, Jehová. Termino con esto. El enemigo puede levantarse en nuestra contra para destruirnos, para robarnos nuestra fe, para traer duda, porque para eso vino, para matar, para robar y destruir. Pero yo declaro lo que dice la Escritura, que no solamente el enemigo vino a matar, robar y destruir, sino que Cristo Jesús vino para darnos vida y vida abundante. ¿Sabe? Puede que nuestros hijos o nuestra familia más íntima sean usados por el demonio para cumplir con esa tarea, esa asignación, como en la situación que atravesaba David. Pero como David, el salmista hizo, yo quiero hacer. Y solamente tenemos un lugar a donde recurrir y buscar refugio. Y la palabra dice que es acción. El Salmo capítulo 2, versículo 6 dice, al monte santo de Jehová, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segunda de Reyes, capítulo 19. Tenemos que estar seguros para que podamos vivir con esa tranquilidad. Como cristianos no podemos seguir recibiendo consejos de aquellos que no tienen temor de Dios. Quizás en su corazón quieren traer un consejo bueno, pero no tienen temor de Dios. ¿Cómo yo, siendo un hijo de Dios, que hay temor de Dios en mi vida, voy a escuchar a uno que no tiene temor de Dios? El consejo que yo necesito es de Dios o de personas de integridad, personas que tienen temor a Dios, que aman su palabra, que les sirven. ¿Sabe? Porque muchas veces, aunque ellos puedan amarnos o digan que nos aman, porque son familias, son personas que hemos convivido con ellos por mucho tiempo, son usados por el enemigo para apartarnos del Señor. ¿Cómo, pastor? Con lo que dicen. Porque van declarando que ya no hay salvación para ti. Ese pecado no tiene perdón. O esas acciones, o la hipocresía con la que tú vives y haces las cosas, no tiene perdón. Porque si tú lees la palabra, el mismo Jesús habló tanto contra los hipócritas. ¿Cómo es que tú crees que te van a recibir? Dios te recibe. Y Dios hizo una provisión de perdón para ti a través de su Hijo. Dios te ama y Él desea. Ahora, como verdaderos cristianos debemos aprender a recurrir al Señor ante toda dificultad y a confiar en Él plenamente para que siempre seamos bendecidos. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor de los cielos siempre hará lo mejor para nosotros. Él traerá bendición sobre ti para que tú estés confiado, para que tú descanses. Los verdaderos hijos de Dios están firmes en el Señor, como dice el Salmo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, en el monte santo.
Por eso nuestra confianza no está puesta en el hombre o nuestras habilidades o nuestras posesiones. Nuestra confianza está en Dios, porque después de la prueba viene la bendición. Entonces, ¿qué nos aconseja la palabra? ¿Qué nos aconseja Dios? Que busquémosle a Él en medio de la lucha. Cuando estemos en dificultades, hagamos como dice el salmista en el Salmo 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, a pesar de todo lo que esté pasando en tu vida. Abre tu boca y comienza a alabar a Dios. Dile, Señor, gracias. Tengo escasez, pero gloria a tu nombre, porque hay promesa y hay palabra tuya para mi vida, para que traiga bendición. Si hay enfermedad, dile, diablo, tú no sabes que Dios ha prometido en su palabra que por la llaga de Cristo yo fui sano ya, y yo declaro esa sanidad sobre mi vida. Si hay problema en la familia, dile que Él anhela que todo esté bien en tu vida. El anhelo de Dios es que tú seas prosperado, que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Quiere decir que traerá arreglo, traerá la solución, traerá bendición, traerá perdón entre ustedes para que Dios sea glorificado. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Alabado sea Dios. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, y si me escucha me va a matar. Pero cuando mi hermano mayor se hacía algo, él trabajaba en la mecánica o se daba un cantazo, bajaba todos los santos. Pero hoy en día no lo hace. ¿Por qué? Tiene a Jesús en su corazón. Y lo que hace ahora, alaba a Dios. Alaba a Dios. Debe de darme en un dedo, digo, en todos los dedos, me di uno solo, gloria a tu nombre. Y no me hice daño, aleluya, tú me das la fuerza. Ese Dios en la vida nuestra, ¿qué hace? Crea una gratitud en nuestra vida. ¿Sabe por qué digo esto? Porque veremos cómo ese enemigo que se levantó en nuestra contra es destronado, es destruido, es avergonzado. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 22, dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios traerá confusión a sus vidas. Ellos no podrán decir, ¿qué pasó? Esto no era lo que yo quería para él. ¿Por qué? Lo que el diablo quiso para mal, Dios lo tornó para bien. La bendición de Dios está derramándose en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas descansar y confiar y esperar en Él solo, porque en Él solo hay salvación. En medio de un tiempo tan difícil, en medio de un tiempo donde nuestra fe es probada, porque hay tantos aquellos lejanos y tantos cercanos que cuestionan tu vivir para el Señor, que cuestionan los ejemplos que tú dejas a otros, no solamente con lo que hablas, sino con lo que vives, que tú vives para el Señor y no vives para ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que fluye a través de ti. Entonces, cuando eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, tú y yo aprendemos a confiar. Confiar en el Señor a pesar de todo cuanto te pudiera decir, a pesar de cuanto te pudiera suceder. Cuando hayas aprendido a confiar en Dios, la palabra declara que verás su gloria, porque Él te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para darte victoria y gloria, tú tienes que pasar por la guerra. No hay soldado que reciba galardón a menos que esté en la trinchera peleando la buena batalla. Pastor, es que Dios me tiene aquí.
Quizá Dios mismo le ha permitido. O quizá tú mismo armaste el lío. Ya dejaste de llamarte como tú te llamas y te pusiste el nombre Armando Lío. Porque abriste la boca y dijiste algo. O hiciste algo, o crees algo que dijeron por ahí que no es bíblico. Llévalo todo a la palabra. La palabra es la plomada de la verdad. Si está en la palabra y se alinea con la palabra, es verdad. Por eso yo creo en la palabra, porque la palabra habla lo que Dios habló. Y yo declaro lo que Dios habló. Y veré su gloria. Veré su gloria. Me llevará de victoria en victoria. Me hará que más que vencedor, porque he creído en su palabra. Aleluya. Ahora recuerden las palabras de nuestro Dios en el Salmo 125, versículo 1 y 2, donde el Señor mismo nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Quiere decir que no nos dejará solo. Él está contigo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de lo que se ha levantado contra ti para matarte, para robarte la bendición de Dios, para destruirte. Dios está contigo. Dios quiere que tú puedas recibir en esta tarde que no estás solo. Dios está contigo. Él quiere moverse para que tú puedas entender y recibir que la bendición está en Él, la esperanza está en Él y la salvación está en Él. No está en los hombres, no está en las iglesias, no está en las denominaciones, no está en los pastores, está en Jesucristo. Él hace todo que apunte a su Hijo amado, aquel que Él dio en la cruz del Calvario, aquel que murió y tomó tu lugar y mi lugar y fue sepultado, pero al tercer día dice la Escritura que fue resucitado y está a la diestra del Padre y aboga y intercede por nosotros. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso nos podemos acostar de noche a pesar de que toda la tribulación sigue y descansar y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en medio de tus luchas y tus problemas y tus dificultades puedes confiar en Dios, porque Él está cuidando de ti y lo hará siempre. Él no se adormece ni duerme. Él está contigo hasta el fin del mundo. Y quizás tú digas, pastor, pero yo no conozco a Dios como mi Señor y Salvador. Yo nunca me he acercado a Él porque nunca pensé que era real. Es tan real como lo que tú tocas, como lo que tú ves. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que hizo provisión para que tú hoy recibas de Él la entrada al cielo. ¿Cómo lo hizo, pastor? Con su Hijo amado. Lo envió a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, a morir por ti y por mí, para llevar tus pecados y mis pecados sobre Él, para que Él pudiera perdonarnos. Te voy a invitar a que repita conmigo una oración simple, una oración que te va a acercar a Dios, una oración que va a darte esperanza y vas a poder confiar en el Dios de los cielos. Cierra tus ojos, si es posible, inclina tu rostro y repite conmigo con todo tu corazón, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Padre celestial, vengo a ti tal como estoy y me arrepiento y te pido perdón por mis faltas, mis pecados, mis rebeliones, mis maldades y mi ignorancia de ti, Señor. Perdóname, Señor. Yo creo, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario y a darse a sí mismo para pagar por mis pecados. Y ahí murió y fue sepultado. Pero tú no lo dejaste ahí,
que al tercer día dice tu escritura que tú lo resucitaste y hoy está a la diestra tuya, abogando por mí, intercediendo por mí. Hoy yo quiero recibir ese perdón. Hoy yo lo recibo y recibo la vida eterna que Él me da a través de ese sacrificio. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Permíteme orar por ti, Padre. Tú conoces la sinceridad de cada corazón, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada anciano que ha repetido esta oración, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo inunda su ser, que traiga la luz tuya a sus corazones, a sus ojos, Señor, que sus oídos tapados sean destapados para escuchar tu voz, que sus ojos velados, Señor, sean desvelados para que puedan ver en el mundo espiritual, ver, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guíales, guárdales, levántalos, Señor, cada día y darte a conocer, Señor, cada día que ellos puedan, Señor, descansar, confiar y esperar en ti. Señor, en el nombre de Jesús lloro esto. Amén y amén. Qué bendición es poder traerte lo que dice la palabra y aunque uno pone un poquito, todo lo que cuenta es lo que dice la Escritura. La palabra es la palabra de Dios. No es simplemente un libro que nosotros leemos, sino es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dado a conocer para que tú y yo podamos ser bendecidos. Amén. Quiero bendecirte y recordarte que soy el pastor Daniel Figueroa y soy el pastor de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach en el 1133 de la 71 calle. Nuestro teléfono es 305-867-7679. Llámanos, queremos hablar contigo, queremos bendecirte. Dios te bendiga.